Santo día, queridos legionarios, en este nuevo día, 10 de noviembre de 2022, que Dios nos regala para hacer méritos para la vida eterna mediante el auxilio de su gracia. Por eso comenzamos pidiendo esa misma gracia para que nos guíe e ilumine al realizar esta cuarta reflexión sobre la Legión de María, y que esta labor sea para su mayor gloria y bien de la Legión de María. Y lo hacemos justamente con las oraciones que la Legión realiza al comenzar su junta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste al Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti, por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si bien estamos en esta cuarta entrega de la reflexión, todavía estamos en el discurso, lo primero que aparece en el manual de la Legión de María, que es un prefacio, un prólogo al manual. Una aclaración, los 3 videos anteriores yo cometí un error, por eso no se podían dejar comentarios. Ya están corregidos, ya se pueden dejar comentarios y también en este va a ser lo mismo. Entonces, como decíamos, ahí está el discurso, que ya esta parte lo hemos visto. Y aquí nos habíamos detenido, ¿no es cierto? Habíamos explicado que el Papa, en un segundo punto de este discurso que dio a los legionarios de Italia, solamente a ellos, pero para todo el mundo, ellos eran los únicos que estaban en esa aula, y que entonces dijo vocación de laicos, ya lo explicamos y es importante, laicos, y el otro punto era entonces que ellos, lo propio era la fe, de que la fe sea la aspiración propia de la vida como medio para santificarse y de apostolado. Ahora entonces, donde nos habíamos quedado en el video anterior, sigue de esta manera. Entonces, vuestra propia vocación de laico, es decir, de ser levadura en el pueblo de Dios. La levadura se entiende fácilmente, ¿no es cierto? Cristo nos llamó a ser luz y sal de la tierra. También usó esa frase nuestro Señor, el Papa la tomó de él, ¿no es cierto? Puso: el reino de los cielos se parece a una mujer que mezcla harina con un poco de levadura y así fermenta toda la masa. Entonces la Legión tiene que ser fermento del mundo. Y justamente habíamos estado haciendo esa hincapié que lo que ustedes tienen que transmitir es la fe, la fe. Si ustedes van a ir al mundo, ¿no es cierto?, a los hogares, a las personas, a transmitir lo mismo del mundo, ¿no es cierto?, van a, pongamos, mientras llegan a una casa, después terminan hablando de fútbol, después terminan hablando de política, después terminan hablando de economía, de trabajo, cómo va el mundo. Entonces no son levadura, porque bueno, esa la harina, ¿no es cierto?, lo que todo, pero si tenemos solo harina, eso no fermenta. Entiéndanlo en eso, ¿no es cierto? Se entiende, somos seres humanos, qué lindo conocer otras familias, hablar de las cosas, de la familia, de los hijos y de un montón de otras cosas. Pero esa no es la finalidad de la misión que ustedes hacen.
Yo siempre les dije, ¿no es cierto?, la Virgen, especialmente cuando llevan su imagen, les abre la puerta de esa familia. Esa familia normalmente no los va a recibir a ustedes porque son fulano de tal, mengano de tal, sino porque le traen la imagen de la Virgen. A quien le abren la puerta es a la Virgen. La Virgen los ha enganchado a ustedes como legionarios porque ya que ella le abrió la puerta a ustedes, entonces, como instrumentos de ella, hagan ese trabajo. Pero si no llevan la levadura, si no le transmiten, ¿no es cierto?, la verdadera fe, entonces se van a quedar en todas esas cosas, ¿no es cierto?, cómo está el clima, qué frío. Puede ser que, ¿no es cierto?, hablemos en un momento del clima, puede ser que hablemos en un momento de, qué sé yo, de una comida, y eviten, siempre les he dicho, eso de hacer una fiesta, ¿no es cierto?, de que la gente prepare comida cada vez que ustedes visitan a alguien. Eso es muy limitante. Puede ser que está haciendo frío, pero nada más que ahí, ¿no?, que pasar la mayor parte del tiempo de esa visita hablando de todas esas cosas del mundo. No estoy diciendo que son malas, que el trabajo sea malo, que los hijos sean malos, pero no van para eso, van para la fe. Haber rezado el rosario haber cantado cantos hermosísimos, haberse emocionado y decir, esto me recordó a mi pueblo cuando nos juntábamos y todo lo demás, y salir de esa casa, que tal vez en esa casa había un hombre y una mujer y sus hijos, pero que no están casados por iglesia, que están viviendo en pecado y que por lo tanto ustedes todos estuvieron contentísimos, hasta las lágrimas, ¿no es cierto? Y se van. Pero esa familia sigue en pecado. No han sido levadura, no han podido fermentar esa masa para bien, para salvación. Entonces, entiendan bien eso, la levadura se distingue de la harina. La luz se distingue de las tinieblas en que vive este mundo. La sal se distingue justamente de este mundo que no tiene sabor y se está pudriendo, ¿no es cierto? Porque la sal también preserva. Por lo tanto, transfórmense en levadura, transfórmense en luz, transfórmense en sal. Y eso lo hacen solo cuando transmiten la fe, no cuando transmiten sentimientos, no cuando transmiten comentarios de nuestros pueblos y todo lo demás. La fe para llevar a la conversión. Y si encontramos una familia sumamente santa, convertida a la santificación, todavía para más. Muy bien, el Concilio Vaticano, seguimos leyendo. Segundo, exhorta a los laicos a recibir con solicitud magnánima la invitación a unirse cada vez más íntimamente al Señor, sintiendo como propio todo lo que es de Él, a participar en la misma misión salvífica de la Iglesia, a ser sus instrumentos vivos. Muy bien, vamos acá a hacer justamente una aclaración. Miren, ahí tienen Sagrada Escritura, Hechos de los Apóstoles. Esto sucede cuando ya los apóstoles, cuando nuestro Señor ha dado su vida por nosotros, ha resucitado, han pasado los 50 días de su resurrección hasta que vino el Espíritu Santo. Los apóstoles con el Espíritu Santo han salido a predicar ese día, y ese día de Pentecostés más de 3.000 personas recibieron el bautismo. Después los van a empezar a perseguir, los azotarán y todo lo demás, el sumo sacerdote, el Sanedrín y todo eso. Pero ellos siguen haciendo su tarea y se van extendiendo a tal. Los apóstoles son judíos y están en Jerusalén, es decir, la capital del país. Ahí se han quedado, pero se han empezado, algunos se han quedado y otros se han empezado a esparcir a otros lugares donde
los habitantes de esas regiones no son judíos, pero han escuchado el mensaje de los apóstoles que le hablan a todo el mundo, ¿no es cierto? Les ha maravillado al mundo pagano que no conocía a Dios y que tenía su Dios en Júpiter, en Marte, en una piedra, en Apolo, en Zeus, en lo que sea, ¿no es cierto?, los dioses de los paganos. Al escuchar este mensaje, ¿no es cierto?, de un Dios que es capaz de dar a su Hijo, que muere su Hijo para pagar por nuestros pecados, que hay vida eterna, pero bueno, abrazaban esos abrazaban la fe. Entonces aquí resulta una cuestión. Los que nacieron como judíos, que son los que están predicando, ¿no es cierto?, pero tenían grabado a fuego, ¿no es cierto?, desde Abraham, 1900 años antes de nuestro Señor Jesucristo, hasta aquí, ¿no es cierto?, a los apóstoles son también 1900 años, ¿no es cierto?, un poquito más todavía. Desde ese entonces, el signo por el cual el pueblo se incorporaba, el pueblo de Israel especialmente, se incorporaba como pueblo de Dios, habíamos dicho que nos incorporábamos como nosotros los católicos, como pueblo de Dios, con el bautismo, cuando hablamos de vocación, se incorporaban entonces a través de la circuncisión. La circuncisión era algo, pero grabado a fuego. Solamente podemos ser pueblo de Dios si nos circuncidamos, porque eso está mandado por Dios, está mandado por Moisés, está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, muy bien, todos estos paganos que por no haber nacido en el pueblo de Dios no están circuncidados, se los circuncidaba al 8º día. Eso hicieron justamente con nuestro Señor Jesucristo, eso hicieron, ¿se acuerdan?, con San Juan Bautista, y ese le ponía el nombre, que ahí sale en la Sagrada Escritura, en Lucas especialmente, el Evangelio de San Lucas lo dice, que como el padre San Juan Bautista se había quedado mudo por incrédulo, no podía hablar, preguntaron qué nombre, y la madre Santa Isabel respondió, se llamará Juan, pero el que le iba a circuncidar, que eran todos conocidos, decían, nadie se llama Juan en tu familia. Le preguntaron al padre, a Zacarías, y él escribió en una tablita su nombre, Juan, porque ese nombre le había dicho el ángel que le pusiera. Muy bien, ve la circuncisión, ven, ahí lo ven, ¿no es cierto? Jesucristo fue circuncidado y todos los demás. Entonces está esta duda. Pero, ¿qué hacemos? Sí, Cristo nos habló del bautismo, pero la circuncisión es algo esencial a nuestra fe. Y los judíos, ¿no es cierto?, estos son buenos judíos, no los que rechazaron a Cristo. Dice, nosotros estamos en la plenitud ahora de la fe. Dios nos había prometido a Adán y Eva un Salvador, después le dijo a Abraham, de ti hago un pueblo escogido, elegido, y de ahí van a ser ese Salvador prometido a Adán y Eva para traer la salvación a todas las naciones, a todo el mundo. Es decir, que nosotros estamos en la plenitud de la fe judía. Así es, ¿no es cierto?, los apóstoles, y por lo tanto es esencial a nuestra fe la circuncisión. Entonces se produjo esa discusión, como dicen ahí, bajaron algunos, estoy leyendo lo que sale ahí en la presentación, en la diapositiva, está en la Sagrada Escritura, en el capítulo 15, bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos, a estos que se habían convertido, que eran paganos, que no eran judíos, porque si eran judíos ya estaban circuncidados, al 8º día lo habían circuncidado. Si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Se produjo con esto una agitación, una discusión pequeña entre Pablo y Bernabé contra ellos, y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén, donde estaban los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, enviados por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, es decir, de los paganos, de los que no eran judíos, y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por
por los apóstoles y presbíteros y contaron cuanto Dios había hecho juntamente con ellos. Podríamos decir lo mismo que sucede en nuestro tiempo. Bueno, vamos al Vaticano, ¿no es cierto?, a encontrarnos con los máximos representantes de la Iglesia, entre ellos el primero el Papa, pero también los cardenales y otros. Y justamente muchas veces para tratar temas justamente de la fe y de la moral. Muy bien, hacemos un salto en el relato del 4, pasamos del versículo 4 al 22, usted lo tiene en Sagrada Escritura, lo pueden leer, pero para no hacerlo largo, entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, elegir entre ellos algunos, ya se habían reunido, ya se habían puesto de acuerdo, habían discutido todas las cosas, todo eso está en los versículos anteriores comentado. Y decidieron elegir entre ellos algunos hombres y enviarlos a Antioquía, de donde habían venido, porque se había suscitado esta cuestión de la circuncisión con Pablo y Bernabé. Aparte de Pablo y Bernabé, que habían venido de Antioquía, ahora también con ellos mandamos a otros para que vean que no solamente ellos, ¿no es cierto?, no digan que ellos siempre están con el mismo tema, que no hay que circuncidarse, ve otros más que son de los nuestros, que están acá siempre con nosotros en Jerusalén. Y entonces fueron un tal Judas, otro Barsabás y Silas, eran 3 o tal vez más, que eran dirigentes entre los hermanos. Por su medio le enviaron esta carta a los apóstoles y los presbíteros. Los hermanos saludan a los hermanos venidos de la gentilidad, que no son judíos, que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, habiendo sabido que algunos de nosotros, sin mandato nuestro, os han perturbado con sus palabras, trastornando vuestro ánimo, hemos decidido común de acuerdo elegir algunos hombres, elegimos nosotros Paso, ¿no es cierto? Y miren esta parte, estoy en el versículo 28, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponernos más carga que estas indispensables. Y ahí están las cosas, que no hay que circuncidarse, bueno, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, eso que hablamos, ¿no es cierto?, de la infalibilidad de la iglesia. Acá San Pedro está lo que habíamos dicho, es cátedra, cuando el Papa en cuestiones de fe y moral quiere definir una verdad de fe. Acá no había prácticamente definido nada, los apóstoles estaban predicando, ¿no es cierto? Pero ya surgió la primera discusión, y entonces con esa autoridad que San Pedro, ¿no es cierto?, lo está diciendo, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, el Espíritu Santo nos ha iluminado, que no hay que circuncidarse, que el bautismo es el sacramento por el cual nos incorporamos, ¿no es cierto?, al pueblo de Dios. Y por eso nosotros que recibimos toda la tradición judía, que creemos que de todo lo que los judíos, los buenos judíos creían, ¿no es cierto?, por eso tenemos todo el Antiguo Testamento, igual que nuestro Señor Jesucristo, no nos circuncidamos, aunque nuestro Señor Jesucristo se circuncidó, pero justamente esta es la verdadera incorporación, el bautismo. Por lo tanto, entonces, esto es simplemente para aclarar esto de los concilios, porque el Papa lo está sacando a luz, ¿no es cierto? Acá ve concilio de Éfeso, y ustedes ven que se produce en el 431, incluso ahí se ven, si uno va a Éfeso o viaja a esa zona, verá esas ruinas de esas iglesias, que posiblemente ahí entonces tuvo lugar, se conservan esas ruinas, este concilio en Éfeso 431. Solamente le pongo, y fíjense que este concilio, nuevamente, los apóstoles ya no existían, estamos hablando 431 años después de ellos, más bien 400, digamos. Los apóstoles no existían, se había muerto, ya la iglesia se había expandido, ya se había terminado la persecución y todo lo demás, pero surge una
un altercado entre un obispo, Cirilo, obispo de Alejandría, y otro obispo, Nestorio, eso quiere decir su homólogo, de Constantinopla. Constantinopla, una ciudad sumamente importante, la ciudad hecha para Constantino, ¿no es cierto? El primer emperador después de 300 años que dejó de perseguir a la iglesia y que después se va a convertir. Muy bien, entonces, es decir, Nestorio estaba, después del obispo de Roma, estaba prácticamente en una sede, en un lugar, el segundo más importante en la cristiandad de aquel entonces. Pero Nestorio era un hereje, estaba sosteniendo algunas cosas sobre nuestro Señor Jesucristo, nada malo, él decía, en Jesucristo hay dos naturalezas independientes, una la divina y otra la humana, pero las dos obran independientemente. Así que cuando Jesucristo se muestra como Dios, es que como si fuera un endemoniado, ¿no? Decía eso, la divinidad toma posesión de él y entonces hace esas cosas. Cuando obra como hombre, entonces tiene que dormir y todo. No, Jesucristo es una sola cosa, es hombre y Dios al mismo tiempo. Eso evidentemente lo defendía Cirilo, y hoy a Cirilo lo conocemos como San Cirilo, el obispo de Alejandría, y a Nestorio lo conocemos como hereje, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces se dan cuenta, miren, es un obispo, más que un obispo, es un patriarca, ¿no es cierto?, de Constantinopla. Es la iglesia, le vuelvo a repetir, es el magisterio de la iglesia, no lo que diga el obispo, no lo que diga el sacerdote. Le vuelvo a repetir, lean todos los días el catecismo de la iglesia para saber lo que tienen que transmitir, la fe verdadera de la iglesia. No por ser obispo está diciendo la verdad, no por ser sacerdote está diciendo la verdad. Se supone que tendrían que estar diciendo la verdad, pero bueno, conozco el catecismo y claro, está perfectamente predicando nuestro queridísimo obispo la fe, porque está de acuerdo con toda la fe, ¿no es cierto? Un sacerdote una vez me dijo que había sentido una gran alegría cuando estaba predicando en un lugar de misión y todo lo demás, y después una persona anciana, un hombre se acercó y le dijo: Padre, lo que yo escuché en su homilía es todo lo que mis padres me enseñaron, porque era un lugar de misión, no había sacerdote permanente, todo lo que mis padres me enseñaron en la casa. Él era un hombre grande, así que los padres ya estarían muertos. Todo lo que mi padre me enseñaron en mi casa sobre la fe. El sacerdote dijo: bueno, estoy en la sana ortodoxia, ¿no es cierto?, porque sus padres que ya han muerto, ¿no es cierto?, conservando la verdadera fe, se la transmitieron a él y hoy dice eso. Muy bien, así es, ¿no es cierto? Por eso San Pablo dice: no anden buscando novedades y cosas por el estilo, la verdadera fe. Acá le pongo otro ejemplo, el Concilio de Trento, ¿no es cierto?, que fue entre 1545 y 1563 en Trento, una ciudad de Italia, y que justamente tuvo lugar por la Reforma Protestante. Si le pongo estos dos, no es que existieron estos, el de Jerusalén, el de Éfeso, el de Trento, y ahora vamos a ver el Vaticano I y el Vaticano II. Les nombro simplemente algunos nada más. Hay más de 20 concilios a lo largo de toda, concilios para toda la iglesia, ¿no es cierto?, porque después se hacen concilios locales, podríamos decir. Muy bien, acá ya estamos entonces en el Vaticano, porque los dos últimos concilios, casi con una diferencia de 100 años entre uno y otro, se celebraron ya directamente en Italia, en Roma, y especialmente en ese estado que está dentro de la ciudad de Roma, que es el estado del Vaticano, es decir, un gobierno aparte. Y ahí entonces la multitud que asiste a algunas de las celebraciones que se hacen en el Vaticano. Esa es la plaza de San Pedro,
que la diseñaron así como brazos son que quiere la Iglesia, que quiere con sus brazos acoger a toda la humanidad. Entonces el Papa está nombrando justamente un concilio, el último concilio Vaticano II, es decir, quiere decir que hubo un primero, 100 años antes, donde se habían reunido y habían hablado ya de los temas más actuales, y allí entonces decía eso el concilio, todo esto lo está diciendo el concilio, sobre allí donde a causa de las particulares condiciones de la sociedad moderna, aumento constante de la población, reducción del número de sacerdotes, nacimiento de nuevos problemas, autonomía de muchos sectores de la vida humana, la Iglesia más difícilmente podría estar presente y actuar. Entonces, el Concilio Vaticano II, ¿qué es lo que quiso hacer? Dice, miren, la población ha aumentado tanto, desgraciadamente han disminuido las vocaciones y desgraciadamente por causa de Lutero en 1500, ¿no es cierto?, por causa de la diabólica Revolución Francesa que se separó, Lutero dijo sí a Dios, sí a Cristo, ¿no es cierto?, pero no a su Iglesia. La Revolución Francesa dijo masónica, ¿no es cierto? Entonces sí a Dios, pero no a nuestro Dios, sino al gran arquitecto del mundo, ese ojo que tiene un triángulo, porque masones quiere decir albañiles, ¿no es cierto? El gran arquitecto del mundo. Un odio a muerte, la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, con su libertad, fraternidad y todo lo demás, fruto de la democracia actual. Con ese odio a la Iglesia dijo, como Lutero, no a la Iglesia y tampoco a Cristo, sí a Dios, pero el Dios masón. Después vendrá el comunismo y dirán no a Dios, y entonces parece que ahí se terminó todo, ¿no es cierto? No a la Iglesia de Cristo, no a nuestro Señor, no a Dios, pero no, lo que estamos viviendo últimamente es ahora que el hombre es Dios, ¿ves? Esa es la cuarta revolución, diríamos. La primera los protestantes, la segunda la Revolución Francesa, la tercera el comunismo, pero ahora estamos viendo la cuarta revolución contra Dios, donde ya el hombre es Dios. Y así se está hablando. Muy bien. Entonces, por todo eso, ahora vivimos en una sociedad que el sacerdote no tiene entrada, pero bueno, yo voy a la escuela, no me dejan hablar de Dios en la escuela, pero entonces en los recreos, así, los niños, hablamos de Dios. Yo soy luz y sal del mundo. Así en el trabajo, ¿no es cierto? Antes había capellanas para tantas cosas, se celebraban misas en fábricas, eso ya no se hace más. Bueno, yo como un legionario ahí en el lugar de trabajo, entonces hablo, ¿ve? Cómo toma esta idea del concilio la legión, que podríamos decir la legión es antes del concilio. El concilio fue pongamos en el 60, la legión empieza en el 20, 40 años antes del concilio. Muy bien, entonces aumento de la población, reducción de los sacerdotes, dice, y nuevos problemas. Y entonces ahí, por eso tienen que hacer levadura. En todo eso, ve lo que le decía, el Papa dice, porque no lo dejan entrar y porque no hay cantidad suficiente, el sacerdote no puede estar ahí, como muchas veces el legionario piensa, ¿no? Que queremos llevar al sacerdote para que él haga. No, prepárense y hagan ustedes su trabajo, porque acá lo está diciendo el Papa, el sacerdote no puede hacer todo, y justamente una de sus quejas es que el sacerdote tiene tanto trabajo que no puede estar con nosotros. ¿Ve? El Papa lo entiende, el concilio también lo entiende, porque esto lo escribió el concilio, y por eso le pide a ustedes, por favor, sean ustedes, vivan la fe, salgan justamente como hicieron los primeros cristianos.
por eso dice, el espacio del apostolado de los laicos, entonces por este motivo se ha ampliado hoy extraordinariamente, y así el compromiso de la vocación típica se hace imperioso, la vocación de ustedes, estimulante, vivo y actual. Miren, y acá dice algo terrible. La vitalidad de los laicos cristianos es el signo de la vitalidad de la Iglesia. Cuando ustedes se quejan de la Iglesia y dicen, ¿y por qué la Iglesia no hace algo, pongamos, por la gente que no tiene para comer? El que está diciendo eso, y es un bautizado, y identifica a la Iglesia con el sacerdote, o con las piedras, o con lo que sea, está escupiendo al cielo, y cuando uno escupe al cielo, le cae eso que escupió sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando dice la Iglesia es Él, esa persona que dice, ¿por qué la Iglesia no hace esto? La Iglesia es Él, y si te das cuenta que la Iglesia no está haciendo eso, por lo tanto lo tienes que hacer tú, que eres Iglesia. Te das cuenta que la Iglesia, los protestantes están yendo casa por casa, y por qué no nosotros. Bueno, eso es lo que tenés que hacer tú, si te das cuenta, si lo estás viendo, que dice el concilio, que esto ya lo está diciendo el mismo Papa, la Legión. La vitalidad de los laicos cristianos es el signo de la vitalidad de la Iglesia. Es decir, que la Iglesia no hace nada, te estás acusando a ti mismo porque tú eres Iglesia y estás diciendo, yo no hago nada. Cuando estás diciendo eso, es que la Iglesia esto, es que la Iglesia esto, todo eso que estás diciendo te lo estás diciendo a ti mismo que eres la Iglesia y que tienes que ponerte a hacer eso que estás criticando. Si la Iglesia no está catequizando bien a los niños, ve y empieza a catequizar a los niños, ¿no es cierto? Ve a una casa, habla con los niños. Los niños no saben rezar muy bien. En cuántas legiones de María se trabaja con la Armada Blanca para que los niños recen el rosario muy bien, ve. No, que el padre tiene que venir a... No, la vitalidad de los laicos, entiéndanlo, la vitalidad de los laicos. ¿Por qué? Porque la población ha crecido tanto, y en esa población, por el egoísmo de las familias que no son tan cristianas, que no tienen tantos hijos, y que también impiden la vocación de los hijos, porque no la fomentan, no le hablan de ser sacerdotes, de ser religiosas, y porque le hablan de materialismo. Niño, estudia mucho, saca buenas notas, porque para tener futuro vas a tener una carrera, vas a ganar dinero. Todo eso le inculcan las personas que se dicen católicos, que tienen fe. Son la iglesia que tendrían que ser vitales, fuertes en cada hogar. Los que están justamente, no se dan cuenta, son ellos, son las familias, son los laicos, los que están justamente haciendo que la Iglesia sea raquítica, débil, que muestre, diríamos, como dijeron tantos santos, el rostro crucificado de Cristo. Cristo es la Iglesia, su cabeza es Cristo, ¿no es cierto? Pero hoy no está mostrando ese rostro resucitado, lleno de vida. Como en la transfiguración, que dijo, qué bien que estamos aquí, sino el rostro ese crucificado, porque los laicos están crucificando a la Iglesia porque son materialistas, son hedonistas, viven para los placeres, y quieren un Dios que entonces, y cuando y quieren que sea el sacerdote, que sea el obispo, por lo tanto, laicos, lo dice el Papa, es palabra del Papa, de un santo Papa. La vitalidad de los laicos cristianos es el signo de la vitalidad de la Iglesia. Y vuestro compromiso de legionario se convierte en más urgente, teniendo en cuenta, por una parte, las necesidades de la sociedad italiana y de las naciones de la antigua tradición cristiana, y por otra parte, el ejemplo luminoso que os han presidido en vuestro movimiento. Solo por nombrar a alguien, no lo reducimos a esto. Estos son palabras del Papa. Edelquin, con su actividad en África Negra, Alfonso Lambe en las zonas más marginadas de América Latina, y luego los millares de legionarios asesinados en Asia o que terminaron en los campos de trabajo. Muy bien, ahí lo tienen. Alfonso Lambe, es la primera imagen del que sale con anteojos. Ahí tienen a la mujer, Edelquin, son laicos, y ese es el fundador, el tercero, Franz Duff, con corbata, porque son laicos, y ahí están viendo
mártires que están siendo fusilados, aunque eso no son en China, a eso se refiere el Papa, los de Asia. La Legión en China está haciendo todavía un trabajo maravilloso, pero cuando cayó el comunismo los persiguieron y miles de mártires, millares, dice el Papa, de mártires legionarios. Laicos que eran legionarios, vivían bien la legión y dieron su vida. A eso están llamados ustedes, ¿no es cierto?, legionarios. Muy bien, vamos a terminar porque se nos ha pasado el tiempo. Les voy a dar la bendición y ya saben, ya pueden dejar entonces comentarios. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Ave María Purísima.